Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con nuestro ciclo sobre Japón. El tema de hoy es la pintura tradicional y la impartirá la profesora Yayoi Kawamura. Yayoi es una persona, bueno, con el corazón repartido, digamos. Ella nació en Osaka, el tema de los acentos, Osaka, y estudió en Kioto, y un señor español pues se la trajo para Oviedo, de manera que la tenemos en España desde hace 40 años. Qué mal, no debería haber dicho nada de esto. No pasa nada. En fin, sin bromas, es muy serio. Ella estudió filología en Japón, le permitió el dominio estupendo del español, y cuando llega a Oviedo, pues en la Universidad de Oviedo se licencia, y en esta misma universidad hizo su tesis doctoral y en la actualidad imparte docencia en Historia del Arte. Su tesis es el arte de la platería, los plateros obetenses y las obras en Asturias durante el periodo barroco. En su currículum tiene, en fin, temas, digamos, de lo más variado, pues desde pintura japonesa del 17, la laca námbar, que me aclaraba que eran los grandes regalos que se hacen. Es la laca que se hace en la época de Felipe II. Entonces, otra de sus líneas de investigación es el coleccionismo, y ella ha ido siguiendo la pista de estos grandes regalos, estas piezas que llegan a España desde Japón, y ha localizado y seguido la pista de más de un centenar. Bueno, la hebraria, la platería barroca, bueno, pues como veis, un amplio elenco de temas, que hoy se va a centrar en la pintura tradicional, y con ello os dejo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes todos ustedes, los aquí pues presentes y reunidos. Por fin, ¿me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Por fin podemos reunirnos, ¿no? Y celebrar las reuniones presencialmente, sin mascarillas además. Bueno, ustedes a lo mejor, ¿no? Pero bien, presencialmente, y vernos y conocernos directamente a través de actos culturales como este, ¿no? En ese sentido, pues, sinceramente, tengo un profundo agradecimiento al Museo de Albacete y a su asociación de amigos, y especialmente a la directora, por supuesto, Rubí Sanz, a quien nos acoge hoy, en esta sala hoy, y la presidenta de Amigos, pues Llano Jiménez, que quien ha tenido esta iniciativa de organizar este ciclo de conferencia. Como me acaban de comentar Llano, pues soy Yayoi Kawamura, estoy en el Departamento de Historia de Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, en el otro lado de la península, casi. Y soy miembro del grupo de investigación que se llama Japón y España, Relaciones a través del arte. Y todos los miembros y más personas van a participar en este ciclo de conferencias, y en primer lugar he de decir que todos los miembros estamos realmente contentísimos e encantados de participar en este ciclo de Museo de Albacete. Además, como vivo en Asturias, siento un particular vínculo con Albacete, por un motivo que no tiene nada que ver con Japón, sino con el arte, sí, que es Orlando Pelayo, obviamente, un asturiano, pero un corazón casi de Albacete, ¿no? Y la exposición que se celebró de Orlando Pelayo en el Museo de Bellas Artes de Asturias en 2020 realmente fue fantástico, fue fantástico. Bueno, dejamos la introducción y pues entramos en el tema, si apagamos, perfecto. Bien, la semana pasada mi colega Elena Valdés, colega y amiga mía, Elena Valdés, pues les habló de la importancia de la naturaleza en el arte japonés, y es una de las claves para entender Japón y su arte, incluso sus culturas, realmente, ¿no? Y hoy pues me encargaré de proyectar una panorámica de la pintura tradicional de Japón hasta mediados del siglo XIX.
Es una pintura, lógicamente, muy diferente a la europea, no solo en cuanto al estilo o estilos, sino también en los materiales, a las técnicas, incluso en los entornos, ¿no? A los entornos y espacios a los que están destinadas, también es distinto, ¿no? Entonces, todo esto voy a hablar. Además, lógicamente, tengo que usar varios términos o nombres japoneses que nunca han oído, seguro, ustedes hasta ahora, y entiendo lo complicado que puede resultar retenerlos en la memoria. Por eso he preparado esta hoja que acaban de distribuir entre ustedes. Ahí donde figuran los nombres japoneses de las escuelas o de los estilos básicos, para que la comprensión sea más fácil, ¿no? Bien, entonces, para empezar, bueno, dejamos aquí. Para empezar, he traído un mosaico, realmente es un mosaico de obras de diferentes estilos. A primera vista, pues son de estilos y temáticas muy dispares, pero espero que al final de la conferencia podamos poner un orden a esta especie de caleidoscopio que llamo yo. Bien, entonces, igual que España, Japón ha cultivado su propia cultura, su propia idiosincrasia, y para ello la insularidad, Japón es así, insularidad es uno de los factores determinantes. Pero también el clima y la naturaleza, como ya han comentado hace una semana la profesora Elena Valdés, ¿no? Como recordando su conferencia. Japón es un país en el que mes a mes uno nota y aprecia el cambio de la estacionalidad. Y las 4 estaciones, o incluso más, están muy marcadas. Y el pueblo japonés vive muy de cerca diríamos, fenómenos de naturaleza muy cambiantes, ¿no? Por ejemplo, a finales del mes de marzo, los japoneses están pues esperando con mucha ansia el brote de las flores de cerezo, como es, ¿no? De una vida además muy efímera. Y tras el mes de lluvia monzónica, que es el mes de junio, pues verano trae un calor húmedo, bochornoso, y la floración de diversas plantas, que terminará pues con la habitual llegada de los tifones en mes de septiembre, ¿no? Pero el otoño, los árboles de las montañas literalmente empiezan a arder, como estamos viendo, y creando un verdadero espectáculo de la naturaleza. Y llegará, lógicamente, un frío invierno acompañado de unas cuantas aves migratorias, por ejemplo, grullas, en que llegan de más al norte, escapando del frío polar, ¿no? Y así es la naturaleza y el paisaje de Japón, que veremos muy reflejados en las pinturas. Pero antes vamos a entender una noción básica de su historia. En primer lugar, vamos a observar este mapa, el mapa de Japón, que antes hemos visto, el archipiélago alargado, y localizamos 3 ciudades muy importantes que tenemos que saber antes de nada, a ver dónde están situadas. Por orden cronológico de su importancia, Nara, ¿lo veis el color azul? Kioto, un poquito al norte, Kioto. Luego Edo, o es actual Tokio, hacia este, unos 500 kilómetros hacia este. A continuación voy a mostrarle un pequeño esquema histórico que realmente es la parte superior de la hoja que ustedes tienen en la mano. En la cabecera señalo los distintos periodos históricos, empezando desde Edad Media hasta la actualidad. Japón se configuró como país organizado bajo un gobernante hacia el siglo III o IV y se consolidó bajo los sucesivos emperadores que gobernaban de su corte, situado en la zona de Nara. Antes hemos visto Nara. En los siglos IV al VII. Pero aún era una época en que las influencias del continente chino e incluso de India
eran muy potentes y en cuanto a la pintura apenas pues había un desarrollo de la propia mente japonesa. Sin embargo, el panorama cambió después de traslado de la corte imperial de Nara a Kioto, que tenemos aquí, Kioto, a partir de esta fecha, finales del siglo VIII, con que se inauguró un periodo que se llama Heian. En la parte de arriba tenemos Heian, ¿verdad? Desde entonces, esta ciudad, Kioto, iba a ejercer una gran importancia y la hegemonía incontestable en la cultura japonesa hasta el siglo XIX. La familia imperial japonesa es una dinastía de siglos, ostentaba el poder durante el periodo Nara y Heian, hasta el siglo XII, ¿no? La línea verde discontinuo que tenemos ahí. Y el periodo Heian, que duró casi 4 siglos, con la corte situada en Kioto, fue el periodo clásico. Cuando llamamos el periodo clásico en la cultura japonesa, es este periodo Heian. Y cuando se fomentó y se formó y floreció la cultura japonesa autóctona, ¿no? Distanciándose ya de la cultura china o india. Y en ese sentido fue un periodo de muchísima importancia, como puede entender. Sin embargo, la corte y la aristocracia de la época Heian pues, vivían de los recursos económicos que procedían de las posesiones de las provincias lejanas. Pero en esta época, a finales del periodo Heian, empezaron a perder su hegemonía ante el surgimiento de una nueva clase, la clase guerrera, samurái, que eran en su origen guardianes de sus fincas. De esta manera, los guerreros samuráis tomaron el poder ejecutivo en nombre de shogun, como diríamos el capitán general, ¿no? Y sucedió este cambio a finales del siglo XII, aquí, en este punto, aquí. Bien, surgieron sucesivamente varias familias guerreros que iban formando el gobierno de shogun, que son los periodos denominados Kamakura, Muromachi, Momoyama, Edo, que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? ¿Vale? Bien, pero en el periodo Edo, cuando llega el periodo Edo, hay una novedad. El poder ejecutivo del guerrero, de clase guerrero samurái, abandonó el Kioto y se estableció Edo, que es actual Tokio. Cambió del lugar del centro, o sea, eje de poder, se traslada de Kioto a Edo, 500 kilómetros. ¿Vale? Bien. Ahora bien, durante los siglos del gobierno de shogun, que es esa línea azul que tenemos aquí, desde aquí, hasta el siglo XIX, la familia imperial no se extinguió, sino diríamos quedó recluida en una especie de jaula de oro en la corte de Kioto, como cargo honorífico, diríamos. La casa imperial se mantuvo acompañada de su corte en Kioto y en cuanto al desarrollo del arte, ejerció un importante papel de mecenazgo. En ese sentido es muy importante. Tras el largo periodo feudal, en 1868, estamos ya aquí, se restauró la figura del emperador como el nuevo poder para la cohesión nacional del Japón moderno. Al llegar la modernidad a Japón, el centro gubernamental siguió siendo la misma ciudad, pero rebautizándose como Tokio, que es la actual capital, como saben ustedes. Nosotros hoy vamos a mover desde Heian hasta Edo, ¿de acuerdo? Este periodo, estos largos siglos, es donde vamos a mover aquí, hoy, en la conferencia. Después de este esquema histórico, vamos a ver brevemente las técnicas y materiales de la pintura japonesa, que son muy distintos. La pintura japonesa es básicamente acuarela. Los pinceles, los principales materiales son tinta sumi, ahora vamos a ver enseguida, pigmentos minerales y orgánicos para diferentes colores, y en ocasiones polvo y pan de oro.
El pigmento esencial es la tinta sumi, que se llama, de color negro que estamos viendo, con que se dibujan los contornos y más líneas o manchas. Una pastilla, como están viendo, ¿no? Lo que tiene en la mano es una pastilla hecha de hollín, mezclado con cola japonesa que se llama Nikawa. Y se disuelve poco a poco con el agua, como están viendo aquí, frotando. Estamos, así tenemos ya el pigmento negro, diríamos, ¿no? ¿Vale? En cuanto a otros colores, igual que Europa, proceden de distintos minerales de origen animal y vegetal. Todos estos pigmentos son molidos finamente con el mortero, lo tenemos por aquí, y se usa diluidos en el agua, ya que es acuarela. Pero en esta agua previamente se ha disuelto la cola japonesa, Nikawa, que Nikawa es esta, proceden de pues, huesos o pieles del ciervo antiguamente, ahora de vacuno. Y en cuanto al soporte pictórico, principalmente es el papel y a veces la seda. Papel es predominante. El papel japonés washi, ojo por favor, no llamen ustedes el papel de arroz. Papel japonés no tiene nada que ver con arroz. Aquí vulgarmente se dice papel japonés, pero papel arroz, pero no, es papel washi, por favor. Y este papel washi, más de cerca, está elaborado con largas fibras vegetales, como observamos aquí de kozo, mitsumata y gampi. Principalmente, y comparando con el papel tradicional europeo, que es esta de algodón que tenemos aquí, se aprecia claramente, ¿no?, la diferencia. Ven ese entramado de largas fibras, ¿verdad? El papel japonés por eso es muy resistente, es un soporte muy resistente. En cuanto al pincel, pues igual que Europa, existen una variedad, redondos o planos, con pelos finos o gruesos, o de pelos largos o cortos, sueltos, etcétera, como estamos viendo. Y estos tres ejemplos que he traído aquí, pues muestra tres resultados muy diferentes debido al tipo de pincel, a la proporción de la aguada tinta y al movimiento y la presión que la mano ejerce sobre el pincel. Cuánta variedad, dependiendo de distintos estilos, ¿no? A continuación vamos a conocer los principales formatos de la pintura japonesa, pero para ello previamente debemos de conocer el espacio arquitectónico, aunque de tema de arquitectura habrá una conferencia específica, pero brevemente. Es que las obras están creadas acordes con el espacio interior, ¿no? Entonces la arquitectura nipona se construye, como estamos viendo, a base de madera, como elemento estructural y de separación también. Y para la pared exterior, pues también vemos material terroso, un tipo adobe, bueno, parecido, como vemos aquí, ¿no? Y ahora estamos visitando una casa tradicional, la típica galería perimetral que tenemos aquí hacia jardín, donde se observan la presencia constante de la madera e incluso algo de papel que estamos viendo. Y en el interior la presencia del papel se acentúa aún más. Aquí uno entra descalzo y se sienta sobre este suelo de esterilla que se llama tatami, flexionando o doblando las rodillas. La casa japonesa no tiene rígidas paredes separadoras, sino las habitaciones, como vemos, ¿no?, comparten estos paneles móviles, correderos, que abren y cierran, así, que se llama fusuma. Por lo tanto, el espacio es flexible, ¿no? Así que aquí no hay desarrollo de pintura al fresco, lógicamente, sino estos paneles móviles de madera forrada de papel washi se convierten en el soporte pictórico, como estamos viendo.
Esto se llama Fusuma-e, literalmente pintura de Fusuma, pintura sobre Fusuma, para representar sutiles paisajes como pues de meditación, ¿no?, del mundo del budismo zen, o para unas imágenes de color pues más potentes, de mayor visualidad como esta sala, ¿no? Y para acotar el espacio y crear una mayor intimidad, se ha inventado en Japón una mampara que se llama byombo. Por sus dobleces es autoportante y proyecta una tridimensionalidad y cuando no se necesita o no se usa, se pliega y se guarda, ya está. Es un mueble que saca o ponen o se guarda, ¿no? Y este mueble también la pintura japonesa pues hace acto de presencia y se incorporan pues en la vida más íntima dentro de una habitación, ¿no? Un byombo puede ser de 2 hojas o 4, como este caso, son 4 hojas unidos, pero lo más habitual es de 6 hojas. Y además en pareja, como estamos viendo en este ejemplo. Este ejemplo está destinado a un ambiente monacal zen. Creo que viendo esta obra podemos entender cómo las dobleces o pliegues del byombo juegan un papel importante para dotar, diríamos, de tridimensionalidad espacial a la pintura. No es un plano, sino está doblado, ¿no? En España y también en Europa, pues varias veces encontramos un byombo japonés como adorno, ¿no?, en el salón, pero extendido, así, y colgado en la pared, en la alto, como si fuese un gran cuadro. Es que pues no he entendido bien la esencia de qué es byombo. Bien. ¿Qué más espacio así particular hay en Japón? El tokonoma. A partir del siglo XV, en las clases japonesas de cierto rango, se incorporó una pared inmóvil, en el fondo de una sala, la sala principal, que es el despacho y a su vez la sala de recepción. En esta pared inmóvil se creó un pequeño espacio reservado, un poco así en oscuridad, para dar dignidad al lugar. Eso es el tokonoma. Allí no se pisa ni se sienta uno. Es un lugar reservado. Solo colgaríamos allí una pintura vertical, como estamos viendo, o algún adorno pequeño, sencillo. El formato de pintura se denomina kakemono, cosa que se cuelga, significa. En realidad es una pintura enrollada y que se desenrolla, como estamos viendo aquí, se desenrolla. En Japón las pinturas que se cuelgan en el salón no están permanentemente expuestas como en Occidente. Como hemos comentado antes, debido a esa alta sensibilidad de sentir los pasos de las estaciones, pues los japoneses cambian de adornos en cada estación de año. De ahí surge la necesidad de ser enrolladas y poder ser guardadas las pinturas para poder sacar otras, más adecuadas a ese momento del periodo del año, ¿no? Y el soporte de papel y de textil facilita esta práctica, que se puede enrollar fácilmente. Y otro soporte importante y además de un origen más antiguo es la pintura en formato libro en rollo, emaki, se llama emaki. En este caso el rollo es horizontal. Y cuando se quiere leer el libro y ver las ilustraciones, se desenrolla desde derecha hacia la izquierda, en sentido contrario del occidente. Y según avanza la lectura, se va recogiendo el papel en la parte derecha y la escena avanza constantemente desde derecha hacia la izquierda. Y la visión es como un poco cinética, va moviendo. Y una vez que tenemos ya las nociones básicas de pintura japonesa,
hablemos del desarrollo de distintos estilos pictóricos. Usaremos este esquema que ya tienen ustedes aquí en la mano, con los nombres de las escuelas y los estilos a los que voy a aludir. Empezamos con la pintura Yamato-e, aquí está en amarillo, que nació en el siglo X, en el periodo Heian, en el periodo clásico de la cultura japonesa, y tiene una larga vigencia hasta el siglo XVII, como vemos en este esquema, ¿no? Es un estilo que tuvo gran desarrollo en el mundo de la corte de Kioto. Es una pintura cortesana, diríamos. El Yamato-e significa pintura de Japón clásico. Y es el primer estilo pictórico plenamente japonesa que conocemos. Sus temáticas abarcan las escenas literarias, legendarias o religiosas. Su estilo se caracteriza por el dibujo lineal, como vemos aquí, por los colores subordinados al dibujo y por el detallismo. La obra de estilo Yamato-e más antiguo que se conserva es esta que tenemos aquí y data de la primera mitad del siglo XII. Es de formato de rollo horizontal, emaki, decimos, ¿no? Se trata de un libro ilustrado, por lo tanto, que narra la primera novela japonesa que se llama Genji Monogatari, famosísimo, además escrita por una mujer, una dama de la corte, que se llamaba Murasaki, diríamos como señora Violeta, hacia año 1000. Que se desarrolla en la corte con un príncipe muy enamoradizo como protagonista, ¿no? La pintura, pues como estamos viendo, representa la elegante vida de la corte minuciosamente y se usa una particular perspectiva, que es lo que estamos viendo ahora, vista desde arriba con una marcada direccionalidad diagonal. Y en el interior se observa muy bien, ya que no hay techos ni tejados que impidan la vista. Esta particularidad la llamamos la vista de los tejados volados. Han volado los tejados. Tejados volados. También apreciamos que los rostros humanos están pintados con simples pinceladas, sin individualidad. El rostro ovalado, los ojos lineales, la pequeña nariz y la diminuta boca constituye el canon de belleza en Japón. Dentro del Yamato-e encontramos muchas historias ilustradas que narran el origen sobrenatural de los lugares sagrados de culto, como de templos o santuarios. En ella los elementos fantásticos, sobrenaturales, son habituales, como estamos viendo aquí. Parece encontrar el origen de manga actual un poco, ¿verdad? El Yamato-e tiene una larga vigencia, convertido en el estilo cultivado en el ámbito de la corte de Kioto, como he comentado antes, ¿verdad? Bueno, dejo aquí en esta imagen. Y los pintores encargados de continuar este estilo hasta el siglo XVII son de la escuela Tosa, como lo tienen ustedes aquí, escuela Tosa. Y efectivamente a esta escuela Tosa pertenece pues esta obra que encontramos en España, en la biblioteca de la Universidad Complutense. Se trata de la ilustración de la historia fundacional del templo Kifune, pero la obra en sí es del siglo XVII, donde podemos apreciar la continua incorporación de la naturaleza y paisajes, incluso esas nubes, estas nubes que tenemos aquí, estas nubes pues un poco grises, o neblinas alargadas que van marcando arriba abajo como marco, ¿no? de las escenas. Y la vista de los tejados volados, y esos rostros arquetipos dibujados con simples pinceladas y el detallismo, ¿no? Lo están viendo ustedes aquí en esta obra claramente. Ahora bien, en el siglo XIII, el budismo Zen, se transmite de China a Japón. Origen del budismo está en India, y va transformando de India a China, China a Japón, ¿no? Corea a Japón.
Y el budismo Zen es una nueva escuela de enseñanza búdica basada en la meditación y en las prácticas austeras. Los gobernantes guerreros que acababan de conquistar el poder frente a la casa imperial abrazaron esta enseñanza por sentir muy identificados con su espíritu de autodisciplina. Así el budismo Zen pues experimentó una gran difusión en Japón en los siglos XIV y XV. La severidad de la vida monacal, regida por la sencillez y lo mínimo para alcanzar el estado de la iluminación, potenció la meditación y la concentración, como están haciendo aquí estos monjes, que son elementos vitales para los monjes de la escuela Zen. Y una de las aportaciones artísticas del budismo Zen es el jardín seco o jardín de piedras, como esto. Para este tema va a haber una conferencia dentro de 2 semanas a cargo de la profesora Pilar Cabañas, así que hoy nos centramos en la pintura. Y en esta vida ascética se desarrolló la pintura que se llama Suibokuga, diametralmente opuesta al Yamatoe. Como ven ustedes aquí, se trata de una pintura expresada únicamente con tinta negra, sumi, pero capaz de expresar pues matices casi infinitos de grises, ¿no? Han renunciado el mundo del color, diríamos, y vive en la pobreza cromática, pero llena de lo trascendental de la escuela Zen, ¿no? El vacío, la zona no pintada, cobra una fuerza inusual realmente, creando un mundo de profundidad sugerida, ¿no? El rápido movimiento del pincel bajo distintas presiones es magistral, como estamos viendo. Se van creando variados tipos de trazos vigorosos o sutiles o manchas difusas incluso, ¿no? En esta pintura el contorno, o sea, ese concepto de contorno, dibujo lineal del Yamatoe, pues pierde el sentido. Y las temáticas preferidas son paisajes de gran panorámica, como esta, con sucesivas montañas, con presencia de río o lago de vez en cuando, que se llama sansui, ese tipo de paisaje, y también los fragmentos de la naturaleza y las figuras de los sabios, son las temáticas preferidas. Varios monjes Zen, a su vez pintores, practicaron este estilo pictórico en los siglos XIV al 16 principalmente, y fue muy apreciado por la clase guerrera por combatir ese espíritu de severidad, ¿no? De severidad ante la vida, ¿no? Los monjes por las razones espirituales y los guerreros por la propia vida de la guerra, ¿no? Y de la lucha. Y es aquí en el magistral trazo de la parte derecha de esta figura, un trazo potente, ¿no? Lleno de tinta y de rápida ejecución, combinado con otras pinceladas más finas, pero también rápidas de la parte izquierda. El pintor debe enfrentarse al papel blanco con una absoluta seguridad y determinación para expresar esta soberbia figura de un sabio budista, monje Hotei. El brazo y el pincel deben moverse absolutamente libres de cualquier pensamiento o intención o deseo, y la espontaneidad debe dominar el acto según la regla del budismo Zen. Este fragmento de la naturaleza. Una cigarra
un insecto insignificante, ¿verdad? Pues acaba de posarse en una vid y el ramillete se ha venido hacia abajo, ¡prum!, hacia abajo. Realmente una escena insignificante para los comunes de los mortales. Pero un monje zen ha visto toda la regla del universo en ella y la plasmó aquí. Dentro de estos monjes pintores hay una figura destacadísima que se llama Sesshu. He traído esta obra maestra, Paisaje del otoño e invierno, que se llama, que está pintada con variadísimos trazos y múltiples matices de grises. Pinta pues un paisaje en una composición vigorosa, como observamos aquí, pero esta forma parte de una larga pintura en rollo horizontal. La captación del paisaje del otoño final, es magistral, y el vacío o la zona no pintada tiene una importancia clave para la grandiosidad, ¿no?, del paisaje. Es un paisaje tipo Sansui. Sesshu, en su madurez final, alcanza una capacidad de expresión casi etérea, maravillosamente expresada en esta obra, con tinta salpicada, así, a base de manchas. Esta pintura monocroma, tuvo gran desarrollo y a finales del siglo XVI, pues tenemos esta impresionante obra, Pinos en las nieblas, de Hasekura Tohoku. Probablemente la profesora Elena Valdés ha mostrado esta imagen. Fíjense en lo que es capaz de expresar la tinta sumi, la infinidad de grises, la enorme profundidad sugerida, la humedad, esa húmeda atmósfera de la niebla, y con razón es el tesoro nacional. Ahora bien, en medio de la convivencia entre la pintura detallista y cromática Yamato-e y la pintura monocroma de tinta Suibokuga, nació un pintor clave para el ulterior desarrollo de la pintura japonesa, que es Kano Motonobu. El autor de esta graciosa figura del monje Hotei, o Buda Hotei, de una gran panza con la cara de bonachón. Es un sabio budista errante, como lo apreciamos por un hatillo, con una gran bolsa, ¿no?, convertido en una deidad muy querida en Japón. Aquí creo que están viendo ustedes claramente la herencia de la pintura monocroma, ¿no?, Suibokuga, que se ejecuta con un movimiento rápido del pincel. Sin embargo, Kano Motonobu incorporó ligeramente el color, como vemos en el suave color encarnado del cuerpo y también la boca, un poco más rojizo. Además, en la expresión facial, fíjense ustedes, ¿qué expresión facial? Observamos el detallismo. Esto quiere decir que el pintor estaba intentando fusionar las dos tendencias pictóricas vigentes en ese momento, el Yamato-e y el Suibokuga. En él encontramos el inicio de una nueva escuela pictórica que nació en Kioto, que se llama Escuela Kano, que tenemos aquí en amarillo. Su estilo fue seguido por otros muchos pintores de su gran taller y su influencia se mantendrá durante 4 siglos a nivel nacional, según este esquema que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver esta obra de Motonobu. Dejamos aquí, ¿vale? Flores y pájaros con el paisaje, con paisaje Sansui, destinado a los paneles móviles que hemos visto antes de un templo. El pintor partió de la gran tradición del paisaje monocromo, Sansui, en blanco y negro, al que incorporó la visión de la naturaleza más cercana de flores y pájaros, que tenemos aquí, flores y pájaros en el primer plano, y aplicando los colores y el detallismo en esos elementos.
Y en ese detalle creo que vemos bien esa fusión de las dos maneras de pintar, ¿no?, vigente en ese momento. Y en la obra siguiente estamos observando la iconografía llamada Flores y pájaros. Flores, pájaros en las 4 estaciones, más concreto. Una escena de la naturaleza artificiosamente compuesta, como vemos aquí. Pero cosechaba pues gran éxito esta tipología. En este caso representa la primavera. Vemos por tipo de flores y o pájaros que está por ahí, ¿no? El gran paso que dio Motonobu fue la incorporación, como estamos viendo, pan de oro para las nubes y también para algunas partes del suelo. El oro no es para el fondo neutro, como la pintura gótica, ¿no?, sino son nubes doradas de contorno ondulado, como vemos por aquí, que está en el primer plano, y también aquí en otro plano más posterior, ¿no? Tapan pues una parte de la naturaleza, pero a su vez dejan ver otras partes con mayor énfasis. El vacío de la pintura zen aquí está sustituido por el dorado. Los biombos de este tipo pronto pues iba a tener gran demanda, realmente gran demanda por los clientes pudientes, tanto de la corte como de la clase guerrera y también de los comerciantes. El nieto de Motonobu, que se llamaba Eitoku, Kano Eitoku, pues dejó esta célebre obra, una pareja de biombos que representa el paisaje urbano de Kioto, la capital, que se llama Rakuchu Rakugaizu, que es un poco largo el título, pero quiere decir vista del centro y alrededor de Kioto, que no es fácil, vista del centro y alrededor de Kioto. Es una pareja de biombo de dos hojas, ¿no?, como estamos viendo, el modelo más extendido. Y como estamos viendo, y ustedes yo creo que se percatan de la presencia de esas nubes doradas combinadas con distintas escenas del paisaje urbano costumbrista. Es una obra famosísima. Vamos a ver algunos detalles. Es un día de fiesta en Kioto, fiesta de Gion, una fiesta muy importante, con una procesión de varias carrozas muy vistosas, contemplado desde arriba, ¿no?, como vista a vuelo de pájaro rasante, similar a la perspectiva caballera que llamamos. Las nubes doradas van pues enmarcando diferentes escenas urbanas, otorgando la profundidad espacial a esta gran panorámica de la ciudad de Kioto. Realmente hubo una gran producción de biombos de esta temática en Kioto. Es que fue uno de los ajuares imprescindibles para una joven de cierto rango que contraía matrimonio con alguien de provincias. Era para llevar el recuerdo de la maravillosa ciudad natal, Kioto, a su nuevo destino, ¿no? Este pintor Eitoku fue quien inventó una composición que llamamos de árbol monumental, como vemos en esta obra, Gran Ciprés. Sitúa un gigantesco árbol de aspecto robusto, en primer lugar. Sus ramas se extienden más allá del espacio pictórico, ¿no? Por lo tanto, su tamaño monumental queda sugerido, ¿no? Y las nieblas doradas, pues habituales de la escuela Kano, que cubren parte del paisaje de roca y el río, sirven para dar profundidad, ¿no?, como vemos aquí. Y ahora voy a hacer un pequeño desvío para vincular el biombo con España. A ver, en la escuela Kano hubo un pintor llamado Kano Naisen. Vivió un periodo en el que pues empezaron a llegar los primeros europeos a Japón, que eran básicamente españoles y portugueses, hacia 1600. Y eran comerciantes y misioneros. Naisen pues dejó descrito los primeros intercambios culturales con Europa en este biombo. El capitán y otros comerciantes, que está por aquí el capitán, otros comerciantes, marineros, están por aquí, son recibidos por los jesuitas
o franciscanos que ya residían en Japón. Es una escena costumbrista, indudablemente, en la que no faltan esas nubes bajas doradas. Este tipo de biombo fue muy solicitado por estos primeros europeos. Y en los documentos históricos de principio del siglo XVII de Manila, ciudad española, no nos olvidemos, en Filipinas, no muy lejos de Japón, hay muchas alusiones a un objeto que era denominado entonces byobo. Byobo deriva claramente del término japonés byobu. De byobu a byobo y de byobo a biombo, el término que hoy utilizamos, ¿no?, en español. ¿De acuerdo? Y el éxito de los byobu o biombos en Manila y luego en el virreinato de Nueva España, no nos olvidemos que el Manila dependía administrativamente de la Ciudad de México y estaba unido a través de Galeón de Manila, pues digo, en el éxito fue tal que incluso en México elaboraron biombos a la manera japonesa, como este biombo de escena costumbrista. Incluso imitan a estas nubes doradas de la escuela Kano que estamos viendo. Esta obra está en España, podemos contemplarla en el Museo de América de Madrid. Bien, los biombos, tanto japoneses como mexicanos, también llegaron hasta el puerto de Sevilla, convirtiéndose en un mueble de moda en España en principios del siglo XVII. Bien, con esto cierro este desvío y vuelvo a Japón. Bien, al inicio del siglo XVII, uno de los samuráis, Tokugawa Ieyasu, que se llamaba, consolidó su poder y empezó a gobernar el país desde Edo, no Kioto, desde Edo. Aquí se acuerda este mapa de Japón, ¿no? La tercera figura importante de los Kano, que se llamaba Tangyu, vivió de lleno el siglo XVII. Y Tangyu fue el pintor más apreciado por los Tokugawa. Y para su residencia ubicada en Kioto, pues el castillo de Nijo, que se llama un sitio muy conocido y muy visitado por los turistas, desplegó todo su talento para el servicio del nuevo shogun Tokugawa. Estamos viendo la sala de audiencias, el espacio más importante dentro de la residencia del castillo de Nijo. Observamos un gran pino en el fondo, donde se sentará el shogun, máximo gobernante. Y más pinos gigantescas, de gigantesco aspecto, ¿no?, en los paneles móviles en la derecha, como vemos. Nos recuerda aquella composición que llamamos de árbol monumental, inventado por su abuelo. Los que van a ser recibidos en esta sala, en primer lugar, son conducidos a la sala de espera, que es esta. Los leones de imponente aspecto pasean en el bosque de bambúes. Las nubes, el suelo dorado va creando la profundidad espacial, como siempre. Es una cierta intimidación psicológica, ¿no?, creada por la escenografía, por todo lo que significa el león. Y luego se irán abriendo las puertas o esos paneles correderas, así, para ser pues guiados hasta la sala de audiencias, ¿no? Y lo que sucederá allí sería esto: una absoluta reverencia hacia la figura del shogun. Realmente Tangyu supo crear un gran escenario del poder a través del despliegue de sus pinturas de grandes dimensiones. Por otro lado, Tangyu en su madurez pintó esta obra más sosegada y a su vez grandiosa. Pájaros entre un ciruelo y bambús nevados. De la tradición de la pintura monocroma, Suibokuga, unido al sugerido uso de nubes doradas y la composición de estilo
árbol monumental, pues nació esta célebre obra. Quedamos atrapados en la sublimidad del paisaje de una fría mañana de invierno, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucedió a continuación en el mundo de pintura japonesa en Kioto? Los pintores principales de la escuela Kano abandonaron la capital imperial, Kioto, y se desplazaron a Edo, la nueva ciudad. Allí se convirtieron pues, en los pintores oficiales de los Tokugawa, los gobernantes, que duró más de 2 siglos y medio esta dinastía. Trabajaron al servicio del poder, a través de su grandísimo taller y su academia incluso. Lograron pues una posición privilegiada en Edo, casi título equivalente de samurái, y sus influencias pues llegaban hasta las provincias. Pero su estilo, cada vez repetitivo, pues perdía la creatividad. Eso es lo que sucedía a escuelas Kano en el final del siglo XVII o siglo XVIII. Sin embargo, Kioto no quedó sin artista, todo lo contrario. Una ciudad con su importante sustrato cultural, donde se concentraban los mejores artistas y artífices de todo tipo, aún contaba con la presencia de la corte. Corte está ahí, emperador y la aristocracia, pues guardianes del acervo cultural, ¿no? Son los que estaban en Kioto, ¿no? Y también contaba con los templos poderosos y comerciantes con recursos. Y ahí surgió una corriente artística sumamente interesante, la siguiente, bautizada posteriormente con el nombre de Escuela Rinpa. Escuela Rinpa. Con frecuencia, esta escuela es explicada como una escuela decorativista, pero es más que un simple decorativismo. Era una gran reacción de Kioto frente al nuevo centro gubernamental que era Edo, indudablemente. La primera figura de esta nueva corriente artística fue Tawaraya Sotatsu, simplemente Sotatsu, ¿de acuerdo? Es autor, entre varias obras, de esta pareja de biombos titulada Sendas de Hiedra. Nos llama poderosamente la atención la novedosa y audaz composición, ¿verdad? Una marcada línea diagonal con sutiles ondulaciones recorre a lo largo de los 2 biombos, ¿no? La gama cromática es reducida, el verde y el dorado, pero es mate, dorado mate. Aquí existe el proceso de abstracción de las formas, ¿no? El impacto visual que nos causa es enorme realmente. Si la vemos de modo sosegado así, esa tercera dimensión propia de los biombos nos ayuda a apreciar el dinamismo de la composición, ¿no es así? Aparte de la novedosa composición, he de explicar el origen literario del tema. Las Sendas de Hiedra se basa en un poema de un cortesano de Kioto del siglo IX, recogido en Cuentos de Ise. El autor habla de un episodio sucedido durante su destierro a tierras del este, caminando por unas solitarias sendas llenas de hiedra y más matorrales, triste y abatido, por supuesto. De repente vio venir de frente a un monje asceta, y que resultó ser un viejo conocido de Kioto. Entonces ambos pues recordaron con profunda añoranza la vida de la corte y pues hicieron algunos poemas, ¿no? Ese poema lo podemos leer en este biombo, en estos 2 biombos realmente, con excepcional arte de caligrafía de Honami Koetsu. Koetsu es otro excelente artista coetáneo en Kioto. Por tanto, podemos decir que Sotatsu, el pintor, fue un artista con una alta cultura literaria y una excepcional sensibilidad artística.
y que pertenecían al círculo intelectual, literario del Kioto, ¿no? Y de la mano de Sotatsu también salió este innovador paisaje de Matsushima, de 2 biombos. Sotatsu pues describe pues un bravo mar con unos islotes poblados de pino. Como la obra anterior es una composición original con una esquematización del paisaje, uniendo lo abstracto y lo real para captar la esencia del lugar, ¿no? Y nuevamente tenemos la colaboración entre el pintor Sotatsu y el carígrafo, artista Koetsu. Varios poemas de los célebres poetas clásicos del periodo Heian, del siglo X, están acompañados de impresionantes vuelos de grullas. Es el espectáculo del invierno japonés, desplegado en un largo rollo horizontal de 14 metros. Vamos a disfrutar esta larga pintura. Una obra excepcional, ¿no? Casi cinética, que produce realmente un deleite. Hemos visto realmente volar las grullas allí. Aquí más de cerca apreciamos pues esa combinación de 2 artes, caligrafía y pintura. Los 2 artes, además hecho con grandes artistas, maestros. También observamos la manera de usar los diluidos colores propios de Sotatsu. Se trata de una nueva técnica de pintar de este pintor, Sotatsu, que denominamos goteo o tarashikomi en japonés, goteo. Un detalle de otra obra suya que traigo aquí, se aprecia mejor esta técnica que voy a explicar. Primeramente se pinta una forma de una hoja, una flor, un pétalo, con un color muy diluido, con abundante agua. Y acto seguido, antes de que se seque, se añade otro color con otro pincel, como si gotease así encima del color anterior, buscando el delicado efecto de una mezcla encima del propio papel. Eso es la nueva manera que inventó el Sotatsu. La escuela Rinpa, que estamos en la escuela Rinpa, realmente no es una escuela propiamente dicha cuyo estilo se transmita del maestro a discípulo. Las obras de Sotatsu sirvieron de fuente de inspiración para otros artistas posteriores que no le conocieron personalmente a finales del siglo XVII o XVIII o incluso XIX, pero fascinados por sus obras, pues ellos se adhieron a esta corriente artística, ¿no? Y posteriormente, pues llamamos todos ellos Rinpa. Artista cuyo nombre sirvió para ser llamada esta escuela Rinpa es Ogata Korin. El Rinpa, Rin viene de Korin, Rin, segunda parte de Korin. Aquí tenemos pues una de las obras más famosas de la pintura japonesa. La pareja de biombos iris, cuya coloración anuncia pues acercamiento de verano. Seguramente profesora Elena Barles habría proyectado esta imagen. El ritmo compositivo dentro de este esquema de repetición de un mismo motivo realmente es simplemente genial. A pesar de la negación, ¿no?, del espacio por el fondo dorado, apreciamos una variedad muy fresca de la naturaleza, expresada además con una economía de la gama cromática, ¿no? Aunque no vemos ningún poema caligrafiado, como en las obras anteriores de Sotatsu, el tema de estos iris también parte de un poema medieval del siglo IX o X,
un noble de la corte de Kioto, expatriado en tierras del este. Al contemplar unos iris que crecían en una orilla, pues recordó vivamente los iris de Kioto y la vida de la corte, y compuso unos versos. Esos versos son muy conocidos en la literatura japonesa, ¿no? Entonces es un mundo literario sugerido, solo comprensible para los que poseen un determinado nivel de formación, ¿no? El biembo de derecha pasa a la izquierda de una genial composición. Y también disfrutemos de su detalle, ¿no? Que es esta. La escena que sirvió de inspiración sería algo como esto. Mes de mayo, pues florecen los iris en Japón, en una zona pantanosa. Otra fantástica composición pictórica de Korin es esta obra, titulada Ciruelos con flores rojas y blancas. Aquí pues flores de ciruelo rojas y blancas, bueno, igual. Dos viejos árboles de ciruelo, pues robustos, de grandeza sugerida, ya que las ramas sobresalen del marco, ¿no? Y no caben en los biombos, avisa pues con sus flores el fin del invierno y la llegada de la primavera, ¿no? Además acompañados del abundante caudal fluvial por el deshielo, ¿no? En el centro. El fluir de agua se ha esquematizado, acercándose a la abstracción, creando unos potentes y dinámicas líneas curvas, ¿no? Que contrastan con el quebradizo ramaje de los ciruelos. Uno de ellos estamos viendo. Además, podemos apreciar en el tronco esa mezcla de colores diluidos a base de goteo que antes hemos visto, ¿no? Fíjense ustedes la cohabitación que hay. La cohabitación de la expresión naturalista del ciruelo, aquí, y el proceso de abstracción en el torrente central, o dicha de otra manera, es una yuxtaposición del aspecto tridimensional y otro marcadamente bidimensional, que es la gran atracción de la escuela Rinpa realmente. Otra importancia de la escuela Rinpa radica en la difusión de sus modelos en otras artes, aquellas que denominamos artes decorativas. Aquí tenemos una célebre caja de la laca japonesa Urushi, diseñada por el propio artista Korin, con sus iris, bajo un puente de 8 tablas. El agudo sentido de diseño integral propio del estilo Rinpa es más que evidente, ¿no? Y la tapa de la caja ofrece una imagen tan atractiva y además tan moderna, ¿verdad? También en los diseños de kimono de la época, pues observamos una clara traslación de los motivos de la escuela Rinpa, como vemos aquí, y también aquí. ¿Sí? Y además, fíjese, cuando Europa vivió la gran moda de Japón, que se llama japonismo, en las últimas décadas del siglo XIX, pues varios motivos de la escuela Rinpa fueron utilizados como fuente de inspiración. Esto es un cartel de la exposición de las artes decorativas de Nancy, donde era un activo artista, Émile Gallé, muy imbuido de japonismo, con los inconfundibles iris de Korin, está ahí presente en la cartel, ¿no? Eso fue en 1894. O un cartel publicitario del comercio de arte de Siegfried Bing en París. Era un establecimiento clave para la difusión del japonismo, ya que allí donde se vendían múltiples objetos, artículos y obras de Japón.
o el retrato de una dama vienesa pintado por Gustavo Klimt. Todos están influenciados por la escuela Rinpa. Vamos a volver al mundo japonés. Ya queda poco recorrido. Así, ¿ven? En el largo periodo de periodo Edo, hay más movimientos y reacciones, ¿no? Y en Kioto surgieron unos cuantos pintores muy solitarios e independientes, que se denominan los excéntricos en el siglo XVIII. Uno de ellos era Ito Yakuchu, hijo del comerciante de verduras del barrio del mercado. Tras copiar los modelos de la escuela Kano, se cansó y dejó. Y buscó otro mundo más particular, muy cercano a la vida cotidiana de ciudadano raso, ¿no? Diríamos, sin complejo, como vemos aquí. Pinta numerosas veces los gallos. Un ave poco elegante, más bien vulgar, captado con una fuerza y vivacidad inusual. O los peces. Estos peces seguro que Yakuchu observó en la tienda vecina suya de pescadería, seguro, sin ninguna nobleza. Se trata de un pintor muy singular que no se somete a ninguna de las grandes escuelas, ¿no? Pero otro pintor dentro de esta línea excéntrica, en este caso partiendo de la tradición de pintura monocroma, Suibokuga, es Soga Sohaku. Fíjense, en la manera tan inusual, llena de energía y de manejar la tinta sumi. Es un excéntrico. Bien, estos excéntricos no formaron ni discípulos ni escuelas por lo excéntricos que eran. Pero la reacción ante la escuela Kano oficialista academicista la protagonizó pues el pintor Maruyama Okyo, que solemos llamar naturalismo. Tenemos aquí naturalismo en el esquema. Okyo fue el cabeza de este movimiento que rechazaba el uso de los modelos de los maestros, método habitual de la escuela de Kano en el siglo XVIII, y otorgó suma importancia a la observación de la realidad natural y la visión humana. Cuando pinta este pavo real y peonía, que son elementos de buen augurio en la pintura japonesa y la cultura japonesa, sin artificiosas nubes doradas de escuela Kano, describe minuciosa y muy fielmente la naturaleza del ave y de la planta. Su intuición es ofrecer una imagen veraz del mundo partiendo del boceto al natural, no copiando las obras de maestro. Con la práctica de observar la naturaleza y el empirismo, ¿no?, de cómo se ven las cosas en los ojos humanos, en esto pues investigó mucho Okyo. Okyo desarrolló un estilo de gran novedad en su madurez, que podemos contemplar en este biombo pino nevado. La composición al estilo de árbol monumental, pues de la escuela Kano, ha calado totalmente en la estética japonesa. Pero la novedad de Okyo aquí es una práctica pues parecida a la de Tiziano o Rubens o Velázquez. Es decir, la aguada de tinta sumi de cerca son manchas y brochazos, por ejemplo, en los troncos, mientras las hojas del pino son una acumulación de unas líneas largas y cortas y pequeñas. Sin embargo, a cierta distancia, la escena cobra una visión verídica. Es la obra más representativa y conocida del Okyo en su madurez. Ya Okyo ya muy maduro ya. Bien, hemos dado un gran paseo por diferentes estilos y escuelas,
de la pintura japonesa del periodo Heian a Edo, muchos siglos. Dejando sin ver aún la última, la escuela ukiyo-e, que queda ahí abajo al final, ¿no? Para ukiyo-e está previsto otra conferencia específica, no se preocupen ustedes. Ahora volvemos al caleidoscopio inicial, que era esto. Ahora ya sabemos señalar que esta pintura detallista dibujística pertenece al Yamato-e, ¿verdad? Este mundo monocromo de tinta sumi se llama Suibokuga, muy vinculado al budismo Zen. Y estas flores y pájaros combinados con las nubes doradas son características de la escuela Kano, ya sabemos. Y estas composiciones audaces y rítmicas son las invenciones de la escuela Rinpa. Aún no hemos estudiado estas dos. Bien, precisamente estas obras son de la escuela ukiyo-e. De este tema habrá una conferencia a cargo del profesor David Almazán de la Universidad de Zaragoza, gran experto, grandísimo experto de esta materia, así que no la pueden perder, ustedes no la pueden perder. Así que yo con esto pongo fin a mi conferencia y ahora estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias.